Bienvenidos. Espero y estén bien. En este episodio, veremos esas fabulosas plantas que en México podemos usar hoy en día. Acompáñenme. Empecemos. Hubo un tiempo en el que el territorio que hoy se conoce como México no se parecía en nada a lo que vemos ahora. No había desiertos silenciosos ni ciudades extendiéndose sobre el horizonte. En su lugar, vastos paisajes verdes dominaban la tierra, cubiertos por formas de vida vegetal que hoy ya no existen, o que han cambiado tanto que apenas podríamos reconocerlas. Algunas de esas plantas desaparecieron sin dejar descendencia directa. Otras sobrevivieron, transformándose lentamente a lo largo de millones de años, adaptándose a cambios climáticos extremos, a catástrofes globales y a nuevas formas de vida que alteraron por completo los ecosistemas. Pero lo más inquietante no es solo que estas plantas hayan desaparecido. Es que algunas de ellas, de haber sobrevivido hasta nuestros días, podrían haber cambiado profundamente la forma en que vivimos. Para entenderlo, hay que retroceder cientos de millones de años, cuando las primeras plantas complejas comenzaron a colonizar la tierra firme. Durante el período carbonífero, hace más de 300 millones de años, extensos bosques de licopodios gigantes cubrían partes del planeta. Aunque estos árboles primitivos no son exclusivos de México, sus descendientes más pequeños aún existen en regiones húmedas del país. Sin embargo, sus ancestros eran colosales, alcanzando alturas de más de 30 metros, con estructuras internas muy distintas a las de los árboles modernos. Estos gigantes absorbían enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, contribuyendo a cambios climáticos globales que, según los científicos, ayudaron a enfriar el planeta. Su capacidad para transformar la composición del aire es algo que hoy solo se puede imaginar. Si formas similares hubieran sobrevivido, o si pudiéramos recrear sus funciones, podrían desempeñar un papel en la mitigación del cambio climático moderno. Pero esos bosques desaparecieron, en parte debido a transformaciones geológicas y a la evolución de nuevas plantas más eficientes. Mucho más tarde, ya en la era de los dinosaurios, el territorio mexicano albergaba una vegetación radicalmente distinta. Durante el Mesozoico, las coníferas dominaban el paisaje, junto con cicadáceas y helechos arborescentes. Las cicadáceas, que aún sobreviven en regiones de México como relictos vivientes, eran mucho más diversas y abundantes. Estas plantas, con su apariencia que recuerda a palmeras, pero con una historia evolutiva completamente distinta, tienen una característica notable. Forman asociaciones con bacterias capaces de fijar nitrógeno. Esto significa que pueden prosperar en suelos pobres, enriqueciendo el entorno para otras formas de vida. En ecosistemas antiguos, esta capacidad habría sido crucial para sostener redes ecológicas completas. Hoy, en un mundo donde la degradación del suelo es un problema creciente, comprender y aprovechar mecanismos similares podría transformar la agricultura. Sin embargo, muchas especies de cicadáceas antiguas desaparecieron, posiblemente debido a cambios climáticos y a la competencia con plantas con flores, que evolucionaron más tarde. La aparición de las angiospermas, o plantas con flores, marcó uno de los cambios más significativos en la historia de la vida vegetal. Hace aproximadamente 140 millones de años, estas plantas comenzaron a diversificarse rápidamente. En lo que ahora es México, surgieron formas tempranas de vegetación que eventualmente darían lugar a especies que hoy son fundamentales para la alimentación humana. Pero no todas sobrevivieron. Existen evidencias fósiles de frutas antiguas que no tienen equivalentes modernos.
Algunas tenían estructuras más grandes, cáscaras más gruesas o composiciones químicas distintas. Los investigadores creen que muchas de estas frutas evolucionaron en interacción con animales que también se extinguieron. Sin esos dispersores de semillas, las plantas perdieron su capacidad de reproducirse eficazmente y desaparecieron. Imagina frutas que contenían concentraciones únicas de nutrientes, adaptadas a ecosistemas específicos que ya no existen. Aunque no podemos probarlas, su estudio ofrece pistas sobre cómo la evolución ha moldeado los alimentos actuales. Algunas características de frutas modernas, como la resistencia a plagas o la tolerancia a condiciones extremas, podrían tener raíces en estos ancestros olvidados. Más cerca en el tiempo, durante el Pleistoceno, México albergaba una vegetación adaptada a climas más fríos y húmedos. Grandes extensiones de bosques cubrían áreas que hoy son áridas. En estos ecosistemas coexistían plantas que dependían de la megafauna para su dispersión. Se cree que algunas especies producían frutos grandes y duros, diseñados para ser consumidos por animales como mastodontes o perezosos gigantes. Cuando estos animales se extinguieron, muchas de esas plantas enfrentaron un destino similar. Sin sus aliados ecológicos, su ciclo de vida quedó incompleto. Algunas lograron adaptarse, reduciendo el tamaño de sus frutos o cambiando sus estrategias reproductivas. Otras simplemente desaparecieron. Entre las especies que sobrevivieron, pero que representan ecos de un pasado más complejo, se encuentran ciertas variedades de agaves y cactáceas. Estas plantas, emblemáticas de México, poseen adaptaciones extraordinarias para conservar agua y resistir condiciones extremas. Sin embargo, sus ancestros podrían haber tenido características aún más diversas. El agave, por ejemplo, no solo es una planta resistente, también tiene un sistema de metabolismo que le permite abrir sus estomas durante la noche para reducir la pérdida de agua, un proceso conocido como metabolismo CAM. Esta estrategia es estudiada actualmente por científicos que buscan mejorar la eficiencia hídrica en cultivos. Aunque el agave moderno sigue siendo relevante, es posible que variedades antiguas poseyeran combinaciones genéticas que hoy se han perdido. Otro caso interesante es el del teosinte, el ancestro silvestre del maíz. Aunque no está extinto, representa un ejemplo claro de cómo una planta aparentemente insignificante puede transformarse en uno de los cultivos más importantes del mundo. Pero el proceso de domesticación también implicó la pérdida de diversidad genética. Es posible que existieran variedades antiguas con propiedades que hoy serían valiosas, como mayor resistencia a enfermedades o adaptabilidad a climas extremos. Los registros fósiles en México, aunque fragmentarios, revelan un pasado vegetal mucho más diverso de lo que se podría imaginar. Sin embargo, reconstruir estos ecosistemas no es sencillo. Los científicos dependen de restos fosilizados, polen antiguo y análisis geológicos para interpretar cómo eran estas plantas y cómo interactuaban con su entorno. En muchos casos, las conclusiones son parciales y existen debates sobre la clasificación y las relaciones evolutivas de ciertas especies. Aún así, lo que emerge de estas investigaciones es una imagen clara. La vida vegetal no es estática. Está en constante cambio, moldeada por fuerzas que operan a escalas de tiempo difíciles de comprender. Y en ese proceso, se han perdido innumerables formas de vida que, de haber persistido, podrían haber influido en la medicina, la agricultura y la estabilidad de los ecosistemas modernos. No se trata solo de lo que desapareció, sino de lo que esas plantas representaban. Estrategias evolutivas, adaptaciones únicas
interacciones ecológicas complejas. Cada una de ellas era una solución a los desafíos de su tiempo. Algunas de esas soluciones podrían ser relevantes hoy, en un mundo que enfrenta problemas similares, aunque en contextos distintos. La historia de estas plantas olvidadas no es solo un relato del pasado. Es también una invitación a observar el presente con mayor atención. Las especies que aún existen, muchas de ellas en peligro, podrían contener claves que aún no comprendemos completamente. Y en los silencios del registro fósil, en las formas que ya no están, se esconden posibilidades que nunca llegaremos a experimentar, pero que aún pueden enseñarnos algo sobre la resiliencia, la transformación y la fragilidad de la vida en la Tierra.